En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos, señores, en este día que es martes ya. Hoy es Día de la Salud Mental. Ayer hablamos un poco, nos extendimos sobre este tema y sobre la necesidad de que se tome con toda la seriedad, sobre todo desde la Ley de la Seguridad Social, para que la gente pueda cuidar su salud mental. No tenemos esa cultura, pero yo creo que a punta de golpes, bueno, pues hemos estado haciendo esa mirada hacia ese equilibrio emocional que necesitamos los seres humanos para poder rendir en otras áreas. Así es que a cuidarnos todos desde lo que hacemos, a cuidar nuestra salud mental, y hoy por supuesto clamamos, ¿no?, con los profesionales de la salud mental y sobre todo con los ciudadanos y ciudadanas que entienden que desde nuestra seguridad social tiene que haber algún nivel de protección para que podamos mantenernos más tranquilos, más en paz y por supuesto en equilibrio con el tema de la salud mental. Bueno, en el día de hoy, por supuesto, mucho más allá de lo que fueron los resultados de la rueda de prensa, la semanal en el día de ayer, en el que el presidente de la República refirió el tema de la vigía como una posibilidad de salvar a los agricultores que necesitan el agua del río Masacre o del río Dajabón, que ya está prácticamente listo. Y bueno, esto que está prácticamente listo nos referimos al canal de la Vigía, ese que queda un poquito más arriba, donde los haitianos están construyendo su mentado canal. Eso quiere decir que nos podemos estar ligeramente más tranquilos por esa preocupación que había de no tener agua por culpa de la construcción del canal que se construye en Haití. Pero ahí no queda la cosa. Aunque ya habría agua segura, sobre todo para los temas agrícolas en esa zona, el gobierno también anunció toda una serie de medidas que es un poco ir flojando la tuerca. Yo digo que un poco cediendo con respecto al tema del cierre de la frontera. Abrirán la frontera, no será por completo, de ninguna manera. Hubo un pequeño, bueno, ayer hubo algunos errores desde la comunicación, pero lo cierto es que ellos están planteando ahí que se va a crear un fondo a través del Bandet para comprar máquinas agrícolas, que habrán más militares en las fronteras, que el cierre fronterizo con Haití va a seguir para que será por tiempo indefinido, ¿verdad? Nadie podrá entrar y salir, y ahí entonces eso significa que no habrán visas para los haitianos, que también se van a mantener suspendidas esas emisiones, que se van a prohibir las exportaciones y que solo estarán abiertos corredores comerciales. Se abrirá un poquito la frontera para abrir entonces esas rutas especiales por donde se va a mantener el negocio con Haití. Hay un nuevo reglamento que ya se mandó a la Consultoría Jurídica de la Presidencia, un nuevo reglamento operativo de la Ley 216, que es sobre cómo deben operar los mercados fronterizos. Y bueno, eso plantea muchas lecturas respecto a lo que sería el estira y encoja que intentó el gobierno. Y hoy en el periódico Diario Libre editorializa Benjamín Morales en una mirada que a mí se parece mucho a lo que había un poco dicho Aníbal de Castro respecto a cómo el gobierno podría aprovechar la brecha que desde la ONU se hablaba para la posibilidad de o la intervención o la intermediación, para que entonces el gobierno dominicano empezara a aflojar en una acción que para muchos fue extrema y que por tanto de golpe y porrazo no debió cerrarse todos los caminos y todos los canales ante el conflicto de la Vigía. Entonces esa pugna que empezó por el agua del río Masacre, que se ha convertido en una especie de pulseo, ¿no?, de quién tiene más fuerza, y que ya República Dominicana de alguna manera ligeramente ha empezado a ceder en este pulseo con esas nuevas medidas que además hablan del fortalecimiento fronterizo. Y si bien
en la rueda de prensa del día de ayer, el presidente de la República o desde el Palacio se le ha querido dar un tono un poquito positivo al asunto para que no se tome como que ha sido un signo de debilidad del gobierno frente a una medida extrema respecto a lo que estaba pasando en Haití. Se ven y se hacen otras lecturas. Primero, que bueno, había que hacer conexión con los comerciantes de la zona que pierden millones y millones al día. Y segundo, le han hecho caso entonces a ese pedido de la ONU de crear esos corredores humanitarios para con esto no estrangular a Haití, por supuesto, en medio de esa situación. O sea, hay que aprovechar esa coyuntura para empezar a flexibilizar medidas que desde mi punto de vista fueron extremas, pero lo decidido por Palacio, que a mí me parece que es una medida correcta. La verdad es que si uno se pone a ver la cosa, a más de lo que pudiera ser el beneficio político, aquí hay otros escenarios, ¿no? Y otras lecturas que hacer. Se dio el gobierno dominicano frente a la presión de los comerciantes y la ONU, reconoció que se excedió al aprobar un paquete de medidas tan severo desde el inicio, en vez de ir poco a poco, un poco apretando en tanto no cedían con todo el tema del canal de aquel lado de la isla. Bueno, el gobierno dominicano parece que aquí de este lado no nos quedaba de otra que no sea enfrentar la situación. Evidentemente eso nadie lo discute y había que hacerlo con alguna firmeza, porque aquí lo que se había hecho es violar unos acuerdos que datan desde 1929, pero siempre, y eso lo sabe el gobierno y lo sabemos todos, siempre eso implicó un peligro con esa determinación para que no se le siguiera y se cayera de alguna manera en el juego de esa oligarquía haitiana que ha estado apostando precisamente a probar fuerza y a jugar con el agotamiento de la sociedad dominicana y por supuesto con los influyentes poderes económicos que también hay de este lado. Mientras tanto, al acecho, bueno, pudiera ser entonces el tema de la mediación internacional que pudiera permitir que el asunto se encamine a una solución para que este no se convierta en un tema de la discusión electoral, que es lo que todo ha pintado respecto a la situación haitiana. De todas maneras, bueno, pues ahí está. Esas tenemos. Como tenemos también, señores, la situación en Medio Oriente. Es una barbaridad. Y aquí ha habido cualquier cantidad de opinantes y opinadores respecto a un tema del que pocos entienden, con unas miradas que son coyuntural, cuando aquí tú, para entender el tema que está ocurriendo respecto a la crisis Israel-Palestina, tienes necesariamente que remontarte al inicio de eso, y si no, mucho más atrás por el tema puramente religioso, que también tiene un impacto en esto. Ubicarnos en 1947, cuando la ONU decidió que Israel era un territorio y que Estados Unidos se opuso a que lo propio ocurriera con Palestina. Mientras tanto, después de lo que ocurrió con Hamas, por supuesto que ha habido respuesta de Israel contra el grupo palestino Hamas, que controla toda la franja de Gaza. Ya el primer ministro Benjamín Netanyahu, bueno, pues hizo comunicación con Joe Biden y con los Estados Unidos, que siempre han sido un soporte y un apoyo occidente completo de este lado del mundo a Israel. Por tanto, según ha dicho Benjamín Netanyahu, no hay ninguna posibilidad de hacer otra cosa que no sea entrar a Gaza por tierra, mar, por todo. Es borrar precisamente la franja de Gaza, borrar a Hamas, que eso es lo que se ha intentado durante tanto tiempo y por tantas décadas. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos que ver las cosas en perspectiva, y lamentablemente, y es muy desgarrador lo que está ocurriendo en estos momentos con ese pueblo de Israel y con lo que ocurrió, señores, pero hoy que duele en el alma
esos muertos que llora Israel los ha estado llorando por décadas también Palestina. Entonces, esa barbarie ahora, como respuesta de parte de Israel contra Gaza, contra Cisjordania, ¿cuál ha sido el resultado? Cientos de palestinos asesinados. Y ahí está, no le dan la misma proliferación, por ejemplo, al gobierno palestino que como se le da al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Solo en Gaza, Israel ha cometido prácticamente otro holocausto. En 48 horas, señores, 1.000 toneladas de bombas causaron 750 palestinos y palestinas asesinados. 141 niños y niñas, entre ellos 3.900 heridos. Y la ONU y los gobiernos que se dicen democráticos y los medios que avalan este genocidio, estimulando algunas posiciones, siguen hablando de que los palestinos y palestinas son terroristas. Esto es una situación que nadie lo quiere. Esto es un canal de doble vía. Y la verdad es que ese nivel de acorralamiento desde siempre hacia el pueblo palestino ha dado este tipo de resultado. Es como veía ayer en una entrevista al embajador palestino en España, cuando decían, bueno, pero esta incursión de Hamás, dice, bueno, es que precisamente eso es producto de todas esas presiones que históricamente ha mantenido Israel sobre Palestina, y esa es la verdad. Y para eso, señores, hay que irse entonces al origen de este conflicto. ¿Cómo se llegó ahí? Bueno, el conflicto entre Israel y Palestina viene demasiado lejos, y como les decía, que tiene un componente religioso, judíos, cristianos, musulmanes reclamando tierras por razones bíblicas o por razones religiosas. Pero realmente todo comenzó con ese movimiento sionista del siglo XIX, donde los judíos estaban buscando establecer un hogar en lo que entonces era Palestina, que era parte del Imperio Otomano y que estaba poblada en su mayoría por árabes. Comenzaron a llegar los judíos a la zona, y después de la Primera Guerra Mundial, los británicos, que como les decía ayer, tienen las narices metidos en todas partes, tomaron el control de la región, prometieron un hogar para los palestinos y para los judíos, pero eso nunca ocurrió. Nunca pararon los pleitos entre ambos países hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto el Holocausto, que yo creo que es lo que se quiere repetir ahora, pues entonces la ONU fue la que aprobó un plan para darle un país a los judíos e independencia a los palestinos, y a eso se opuso Estados Unidos, y por supuesto la región se dividió en un estado judío y en uno árabe. Pero Palestina no es un país, no lo es. En el 48, cuando Israel declaró su independencia, inmediatamente varios países árabes intentaron invadirlo. Israel, de ahí para acá, señores, ya ustedes saben cualquier cantidad de guerras, cualquier cantidad de levantamientos, pero también cualquier cantidad de acuerdos de paz que no han perdurado. Finalmente, bueno, pues los pobres palestinos han quedado relegados ahí a Cisjordania y a la Franja de Gaza, y por supuesto la autoridad palestina, que no es conocida por todos los países como Estado, va a las asambleas de la ONU, pero va a las asambleas de la ONU, controla Cisjordania, reclaman parte de la parte oriental, pero ellos ahí no tienen ni voz ni voto. O sea, tienen voz, pero en los hechos ellos no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, esa es la situación. ¿Qué puede pasar aquí? Bueno, aquí entonces hay un pulseo, por supuesto, con el apoyo que tienen unos y otros. Ahí está Irán, que evidentemente ha estado apostando y ha estado ayudando a Palestina. Señores, pero tú tienes a Occidente completo, con Estados Unidos a la cabeza, que siempre ha estimulado a Israel. Un conflicto que probablemente pueda terminar y pueda adquirir una escala regional, y que ahora tiene un componente importante también para todos estos países, para los que piensan que eso no va a tener ningún tipo de impacto. Por supuesto que lo va a tener porque, señores,
se ha complicado y el mundo con estas implicaciones, por supuesto, tendrá un impacto global. Para poner un ejemplo, nos va a dar duro a nosotros con el tema del petróleo, que de hecho ya comenzó a subir y ya se metió en $90. Esa es la información que tenemos en el día de hoy, después de haber estado en picada durante estos últimos días. Pero lo propio va a ocurrir con el tema del gas natural, que también subió un 12% solo por el cierre de un importante yacimiento israelí. Por tanto, el gobierno, en el caso de República Dominicana, que había puesto solo 10,000 millones de pesos para los subsidios a los combustibles en el presupuesto del año que viene, va a tener que entonces abrir la cartera para los combustibles, para que no suban y no tenga un impacto terrible para la situación interna, que es una situación preelectoral. Mientras tanto, a mantenernos alertos frente a esta situación y ojalá que pueda resolverse, porque tanto discutimos y vemos los orígenes y lo que ha pasado con el conflicto, hay una realidad lacerante y terrible, que son las muertes de civiles en Israel y las muertes de civiles también en Palestina. Niños, mujeres, ancianos y gente que no merecen, señores, una muerte tan atroz como la que está ocurriendo en esa parte del mundo. Gracias, Farmacia GBC. 20% de descuento en todas sus sucursales, farmacias GBC, 100% dominicana. Ustedes, las gracias por acompañarnos y seguirnos en esta transmisión que hacemos cada día. Vamos a darle like, suscribirse, invitar a otras personas a que se suscriban. Y si usted no lo ha hecho, bueno, pues hágalo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.